Secundaria primer grado. Lengua materna. Para escribir mejor, la elipsis. Les doy la bienvenida a esta emisión de la Estrategia Aprende en Casa 2. Los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, ya que aprovecha algunos de los recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clase, para que juntos sigamos avanzando en su proceso de aprendizaje. Bienvenidos estudiantes de primer grado y a todas las personas interesadas en este contenido. Los saludo con gran gusto. Mi nombre es Mariana Chacón y tendré el honor de trabajar con ustedes en esta sesión para tratar un aprendizaje esperado más de la asignatura Lengua Materna. Les recuerdo que su maestra o maestro, así como su libro de texto, son sus mejores aliados para apoyarse en todo momento. Y si en casa cuentan con otras fuentes de información, ¡qué mejor! En esta sesión titulada Para escribir mejor, la elipsis, trabajaremos juntos sobre el aprendizaje esperado, elige un tema y realiza una pequeña investigación para alcanzar el propósito de identificar la elipsis como recurso de cohesión. Este recurso es de gran utilidad al momento de organizar la información que reúnan después de investigar en diversas fuentes sobre el tema de su interés, pero también a la hora de revisar cualquier escrito que haga. Primero, revisaremos ejemplos de textos para reconocer algunos elementos que nos impiden entenderlos de modo concreto y sencillo. Después, repasaremos el concepto de elipsis y los tipos que existen para mejorar juntos la redacción de los ejemplos de texto. Finalmente, ustedes podrán hacer uso de este recurso para revisar y mejorar sus propios escritos. Veremos que hasta los escritores experimentados revisan sus textos más de una vez a fin de garantizar que las ideas que quieren transmitir se entiendan con claridad. Durante esta sesión, para escribir mejor la elipsis, necesitarán los siguientes materiales. En la medida de lo posible, ténganlos a la mano: su cuaderno, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto de lengua materna. Si tienen disponible, marcatextos o un color para resaltar palabras. Les sugiero que registren en su cuaderno todas las dudas o inquietudes que les surjan durante la clase. Estas las podrán resolver junto con su maestra o maestro o consultando su libro de texto. Y si tuvieran algún tipo de problema técnico personal, si por cualquier razón no pudieran ver la emisión completa, o si les gustó tanto que tienen muchas ganas de volverla a ver, recuerden que las sesiones se estarán repitiendo. Para producir un texto sobre un tema determinado, antes debemos haber cubierto una serie de pasos para documentarnos y ampliar nuestro conocimiento respecto de dicho tema. Es decir, tenemos que realizar una investigación y para ello es necesario seguir varios pasos. Empezamos por elegir el tema y formular preguntas sobre lo que queremos saber. Seguimos con la exploración y selección de textos orales y escritos relacionados con el tema, en los que identificamos y diferenciamos los enunciados que introducen información de aquellos que la amplían. Todo ello nos permite reunir suficientes datos sobre el tema para elaborar un texto propio. Para lograr un texto claro y lógico, es necesario conocer y poner en práctica ciertos recursos de escritura. En esta sesión específicamente nos centraremos en la elipsis. Para iniciar, los invito a leer junto conmigo el siguiente texto que un compañero de primero de secundaria compartió con nosotros.
es el resultado de su investigación sobre el tema la química del amor. ¿Listas y listos? Todos los seres humanos alguna vez nos hemos enamorado. Todos los seres humanos hemos sentido mariposas en el estómago. Todos los seres humanos hemos tenido ganas de pasar todo el tiempo con esa persona. O todos los seres humanos hemos sentido que esa persona es maravillosa. Y todos los seres humanos hemos sentido que esa persona es perfecta. Pareciera que el amor es mágico. Lo cierto es que el amor está más relacionado con el cerebro y reacciones químicas que el amor esté más relacionado con la magia. ¿Cuál es el proceso del enamoramiento? ¿Qué sustancias se liberan en el enamoramiento? ¿Cómo afectan nuestra percepción de la realidad el enamoramiento? ¿Qué pasa cuando nos desenamoramos? Reflexionen junto conmigo. ¿Fue fácil entender el texto? No mucho, ¿verdad? ¿Por qué creen que se dificulta entenderlo con claridad? ¿Qué le falta o sobra? ¿Cómo lo modificarían ustedes? El ejemplo que les acabo de presentar no está corregido. Es decir, quien lo escribió no dedicó tiempo a valorar si era claro y fácil de comprender. Como pudieron observar, escribir y considerar que con esto basta es un error común. Es necesario revisar lo que se escribe 1, 2, 3, las veces que sea necesario, hasta asegurarnos de que se entienda con claridad y que transmita con precisión las ideas que queremos transmitir. Seguramente más de una vez han leído un texto el cual parecería no sobrarle ni faltarle nada, ya que se entiende a la perfección. Esto se debe a que cumple una serie de condiciones que lo hacen ser un texto claro. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Qué condiciones son las que debe reunir? Para responder esta pregunta, los invito a ver el siguiente video titulado Aprendiendo a corregir un texto, el cual nos ayudará a conocer más acerca de los aspectos que hay que considerar. ¡Adelante! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Con ustedes, Pepe Papas. Hola, gracias por acompañarnos. Hace un momento recibí un mensaje en el que me preguntan: ¿cómo puedo mejorar mi redacción y desarrollar estrategias para corregir un texto? Prepárense, hoy cocinaremos el platillo Aprendiendo a corregir un texto. ¡Comenzamos! Antes de preparar este platillo, es importante señalar que aprender a corregir sus propios textos les será de utilidad en todas sus asignaturas. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación. Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor.
¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida, es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración "El ozono es un peligroso contaminante". El último ingrediente es el formato del texto. Para emplatar y presentar nuestro platillo es importante corregir los márgenes, revisar que el tipo y tamaño de letra sean homogéneos al igual que interlineado. También es importante comprobar que la división de los párrafos sea la correcta. ¿Hace falta corregir algo más? Sí, en algunos textos también hay que revisar que las referencias bibliográficas utilizadas estén en orden alfabético al final del texto y que cuenten con los siguientes datos: autor, año, título, ciudad, editorial o sitio de internet. Para escribir bien se debe reescribir muchas veces. Un buen texto es el resultado de revisar y corregir constantemente. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Como bien menciona el video, son 4 aspectos que se deben tener en cuenta al momento de revisar un texto: adecuación, coherencia, cohesión y organización textual. En específico, nos centraremos en la cohesión. Me imagino que se estarán preguntando, ¿qué es cohesión? Para responder esta pregunta, me apoyaré en un ejemplo del estudioso de la lengua y la escritura, Daniel Cassani. Piensen en un collar. ¿Cómo es que se mantienen unidas las cuentas que lo conforman? Lo hacen gracias a un hilo que desde el interior sostiene a cada una. Ahora piensen que un texto es como el collar, solo que en este caso las frases son como las cuentas y el hilo está conformado por la manera como se conectan y usan las palabras. Si el hilo que sostiene el texto, es decir, la cohesión, es adecuada, el texto será claro y fácil de comprender, pero de no ser así, será confuso y enredado. Consideren el texto que les presenté al inicio. ¿Recuerdan que era confuso? Esto se debe a que la cohesión no es sólida, o dicho más fácilmente, fue difícil entender el texto porque las partes que lo conforman no están bien unidas. Observen cómo se repiten innecesariamente palabras o frases como todos los seres humanos y enamoramiento, lo que provoca que el lector se canse y se confunda conforme avanza en la lectura. Les propongo el primer reto. Tengan a la mano el texto que elaboraron como resultado de su investigación, o bien otros escritos que hayan elaborado en ciclos escolares anteriores. Hagan una rápida lectura. ¿Identificaron palabras que se repiten innecesariamente? Probablemente sí. Y la buena noticia es que esto tiene solución y se llama elipsis. Pero no pongan esa cara, tranquilos. Puede que en una primera instancia suene muy difícil, pero estoy casi segura de que una vez que se los explique, aunque el nombre suene difícil, el concepto les resultará familiar, ya que lo usamos comúnmente al hablar y al escribir. La elipsis consiste en omitir una o varias palabras dentro del texto, cuando ya se sobreentiende de qué se está hablando, y se usa para evitar que el texto se vuelva repetitivo y poco claro. Por ejemplo,
Si les pregunta a su mamá, ¿quieres más sopa de fideo con pollo que te hice con mucho amor? Probablemente ustedes contesten sencillamente sí o no. Difícilmente responderían, sí quiero más sopa de fideo con pollo que me hiciste con mucho amor. Ahora, nuevamente regresemos al texto que leímos al inicio. ¿Qué palabras podríamos omitir mediante elipsis? Yo propongo quitar todos los seres humanos y esa persona, porque se repiten innecesariamente. Ayúdenme desde sus lugares. ¿Qué otras palabras proponen suprimir? Yo les propongo que el texto quede así. Todos los seres humanos alguna vez nos hemos enamorado. Hemos sentido mariposas en el estómago. Hemos tenido ganas de pasar todo el tiempo con esa persona o sentido que es maravillosa y perfecta. Pareciera que el amor es mágico. Lo cierto es que el amor está más relacionado con el cerebro y reacciones químicas que con la magia. ¿Cuál es el proceso de enamoramiento? ¿Qué sustancias se liberan? ¿Cómo afecta nuestra percepción de la realidad? ¿Qué pasa cuando nos desenamoramos? ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Ahora bien, coincidirán conmigo en que no se trata de quitar palabras al azar, ya que esto dificultaría que se entienda el mensaje. Precisamente, lo complicado de este proceso está en saber qué palabras suprimir. Si, por ejemplo, yo quitara las palabras enamorado, hemos y persona del texto que hemos estado analizando, sin considerar previamente si estoy afectando el sentido en general o no, quedaría así. Todos los seres humanos alguna vez nos hemos. Todos los seres humanos hemos sentido mariposas en el estómago. Todos los seres humanos tenido ganas de pasar todo el tiempo con esa persona. O todos los seres humanos hemos sentido que esa es maravillosa. Y todos los seres humanos hemos sentido que esa persona es perfecta. ¿Se entiende? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo saber qué palabras se pueden suprimir en un texto mediante elipsis? La respuesta sencilla sería que se pueden eliminar todas las palabras cuyo contenido se pueden recuperar por el contexto. Los estudiosos proponen que hay dos tipos de elipsis: la nominal, es decir, sustantivos y pronombres, y la verbal, o sea, verbos. Pero vamos por partes. Si les digo, mi hermano se comió 2 tlayudas y yo solo una, se entiende que no es necesario repetir al final tlayudas, porque se da por entendido qué fue lo que comí. Ya que se trata de un sustantivo, el que omití decir, este es un ejemplo de elipsis nominal. Otro caso, cuando una amiga me dice, tú eres mi mejor amiga, me caes muy bien, ella no necesita repetir el tú 2 veces, porque se entiende que habla de mí. En este caso, se omite el segundo pronombre tú, por lo tanto, también es una elipsis nominal. Ahora veamos qué es la elipsis verbal. Para ello, les presentaré otro ejemplo. Les debo confesar que yo no sé nadar y mi hermano tampoco. Después de mi confesión, ¿se dieron cuenta de que no fue necesario repetir sabe nadar al final de la oración? Las palabras omitidas fueron 2 verbos, por lo que este es un ejemplo de elipsis verbal. Como pudieron darse cuenta, la elipsis es un recurso que usamos todos los días los hablantes para economizar y optimizar el lenguaje. Es decir, para que nuestro mensaje sea más claro sin repetir innecesariamente palabras. Ya que queda más claro el concepto de elipsis, es momento de aplicarlo a la corrección de textos. Para ello, les propongo el siguiente reto. Yo les presentaré otros fragmentos del texto que leímos al inicio de la sesión sobre la química en el amor y ustedes determinarán de qué tipo de elipsis se trata. ¿Listos? Cuando se está enamorado, se activan regiones del cerebro relacionadas con emociones positivas.
Al mismo tiempo, se activan regiones relacionadas con el razonamiento crítico, el miedo y la tristeza. Caso número 2. Por eso, cuando tú estás enamorado, segregas dopamina y por ende te sientes sumamente feliz y placentero en presencia del ser amado. Caso número 3. Un enamorado idealiza al ser amado y parece que no puede ver sus defectos. Caso número 4. La primera fase dura unos 4 meses y después de esta se pasa a una más profunda. Caso número 5. Al principio hay una gran cantidad de estímulos y situaciones novedosas que causan interés en la pareja y emoción. En el primer caso se omiten las palabras "se está enamorado", que corresponden a una acción, por lo que se trata de una elipsis verbal. En el segundo caso se quitó el pronombre tú, por lo que estamos hablando de una elipsis nominal. En el tercer caso se eliminó el sustantivo enamorado, por lo que es una elipsis nominal. El cuarto caso quita las palabras primera fase y fase, así que se trata de una elipsis nominal. Y finalmente, el quinto caso omite el verbo causan. Sí, es un ejemplo de elipsis verbal. ¿Cómo les fue con el reto? ¿Tuvieron todas bien? Estoy segura que sí. A partir de la información que acabamos de repasar, escriban en su cuaderno su propia definición de elipsis y los tipos que hay. Incluyan algunos ejemplos de cada uno. Siéntanse con la libertad de incluir ejemplos propios. También se pueden apoyar en un diccionario, en un manual de redacción o preguntarle a familiares y amigos qué recursos emplean ellos para garantizar que sus textos sean claros y fáciles de comprender. Seguramente, con la información que junten, enriquecerán su apunte. Les recomiendo que consulten en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. En específico, la sección dedicada a reconocer la elipsis como recurso de cohesión. Seguramente encontrarán más ejemplos y actividades que les ayudarán a ejercitar la corrección de sus textos. Tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Lean ustedes mismos en voz alta su texto. Esto ayudará a identificar qué palabras se pueden suprimir. Den a leer su texto a alguien más y pídanle que les indique si hay palabras que se repitan innecesariamente. Dejen pasar algún tiempo antes de volver a leer su texto. A veces su mente ya está tan familiarizada con lo que escribieron que no detectan las repeticiones innecesarias. Guarden su texto corregido, ya que les será útil para profundizar en su conocimiento de este aprendizaje esperado. Están en un proceso de aprendizaje en el que, con la guía de sus maestras y maestros, irán adquiriendo mayor experiencia para perfeccionar sus textos. Este conocimiento les será de utilidad en esta y en otras asignaturas, incluso en su entorno familiar y de amigos. Es importante que dediquen el tiempo que sea necesario a la corrección de sus textos, pues de esto depende en buena medida que el mensaje que quieran transmitir sea recibido correctamente por sus lectores. Hemos llegado al final. Es momento de hacer una recapitulación de lo que estudiamos en esta sesión. Revisamos textos para identificar elementos que restan claridad y dificultan la lectura. Identificamos los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de revisar un texto: adecuación, coherencia, cohesión y organización textual. Repasamos el concepto de elipsis y los tipos que hay: nominal y verbal. Practicaron la corrección de un texto.
Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán siempre que trabajen con este aprendizaje esperado, así que ténganlos a la mano. Para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Además, pueden apoyarse en sus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas, ya que la corrección de textos es una práctica común a todas las áreas del conocimiento. ¡Listo! Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2.